Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todas y todos muy bien, que hayan tenido una semanita relajada mientras los profes y las profes corregíamos sus trabajos y terminábamos sus valoraciones. Bueno, como le comenté a una compañera a ustedes, les había dicho que hoy íbamos a tener clases, pero bueno, no pude tener acceso a la computadora que tenemos en casa para tener la videoconferencia hoy, así que les estoy grabando este video para explicarles la consigna que les estoy subiendo también en este momento a la plataforma y para charlar sobre el texto que les subí el otro día y que les dije que tenían que leer sobre los ciclos de la producción radiofónica. La consigna que les estoy subiendo se trata de producir, grabar y editar un podcast de entre 5 y 10 minutos de duración, es decir, muy cortito, muy sencillo. De hecho, hubo uno de los grupos que cuando tuvieron que hacer el spot de 1 minuto se excedieron un poco y grabaron unos 5 minutos de duración. Como verán, no es una cosa del otro mundo ni les va a requerir un esfuerzo titánico. Y presentarlo el jueves antes de las vacaciones, es decir, el jueves 16, ¿sí? Vamos a tener una clase virtual en la cual vamos a escuchar en vivo los podcasts de cada grupo y yo les haré una devolución ahí en vivo. Bien, entonces, les comento un poquitito los distintos aspectos de la consigna, ¿sí? Que la tienen subida en la plataforma. Me tienen que entregar, bueno, ya les dije, el podcast de duración entre 5 y 10 minutos, la temática es absolutamente libre, el estilo que ustedes elijan también es libre, ¿sí? Pueden hacer un podcast más informativo, pueden hacer un podcast más cómico, humorístico, hay algunos grupos por acá que la rompen bastante con eso, así que les dejo a su libre elección lo que quieran hacer. Lo importante es que tienen que entregar determinadas cosas, ¿sí? Junto con el podcast. No es solamente la entrega del podcast grabado y editado al final. ¿Qué es lo que tienen que hacer y lo que tienen que entregar? Primero, una propuesta general más una división de roles tentativa. ¿Qué es esta propuesta general? Bien, como ven en la consigna, es un pequeño texto en el cual ustedes me expliquen, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren hacer, lo que hicieron, ¿sí? ¿Cómo me lo explican? Bueno, respondiendo a estas simples preguntas. ¿Qué quieren comunicar? Es decir, ¿qué buscaron, qué pensaron comunicar? ¿A quiénes se lo querían comunicar? Es decir, ¿quiénes son los destinatarios de ese discurso radiofónico que ustedes producen? ¿A quién quieren interpelar con eso que están haciendo? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Es decir, ustedes si van a hacer, por ejemplo, un podcast más humorístico, el objetivo puede ser entretener, divertir, etc. Si van a hacer un podcast más informativo o de opinión, ese para qué, ese objetivo puede ser informar, puede ser discutir sobre un tema, plantear una opinión, sentar una posición sobre determinado tema. Y por último, la última preguntita es ¿de qué modo ustedes eligen hacer eso? Es decir, la forma, lo que llamamos la dimensión estética del producto radiofónico, ¿sí? Fíjense cómo hay algunas preguntas que apuntan más a responder sobre la dimensión semántica, es decir, qué queremos comunicar, a quién se lo queremos comunicar, y otras que tienen más que ver con la dimensión estética, cómo lo queremos comunicar. Ahí quiero que me hagan alguna descripción de sus decisiones estéticas. ¿Por qué eligieron un formato más serio o un formato más cómico? ¿Por qué decidieron poner más o menos efectos de sonido o darle más o menos preponderancia a la música? Ese tipo de decisiones estéticas que, como ya sabemos, hacen al conjunto del sentido del producto radiofónico, quiero que me las expliciten en esta propuesta general, que ya les digo, tiene que ser un texto cortito,
no más de una página, en el cual ustedes me expliquen cuál fue su idea y por qué tomaron las decisiones que tomaron, ¿sí? Entonces, primer elemento que me tienen que entregar, esta propuesta general. Segundo elemento que me tienen que entregar, un guión radiofónico a 2 columnas, como el que ya entregaron para el guión, ¿sí? Pero en este caso para el podcast. En la columna de la derecha, donde se consignan las distintas intervenciones, no quiero que me pongan todo lo que van a decir cada uno de los o las conductores, conductoras, co-conductores o co-conductoras que intervengan. No se trata de que me escriban un libreto, sino simplemente de que me vayan poniendo mínimamente las intervenciones de cada quien. Y en la columna de la izquierda, como ya saben, van todas las indicaciones técnicas, ¿sí? El nombre de quien interviene, si se mete algún efecto de sonido, si sube o baja el volumen de la música, etc. Simple, un guión a 2 columnas donde me hagan un mapeo general del podcast como si yo fuera un operador de radio y con ese guión tuviera que más o menos ubicarme en lo que va a pasar si ustedes estuvieran saliendo al aire, ¿sí? Entonces, primer elemento a entregar, la propuesta general. Segundo elemento a entregar, este guión radiofónico. Y el tercer elemento es el podcast propiamente dicho. Nada más que eso, ¿sí? Me lo pueden entregar todo junto el jueves 16, es decir, mandarme el podcast, la propuesta general y el guión, todos juntos ese mismo jueves. Les puse además una división de roles en la propuesta general, ¿sí? Esta división de roles es tentativa, no significa que la tengan que respetar a rajatabla, ni tampoco significa que una persona no pueda cumplir más de uno de estos roles al mismo tiempo. Simplemente les puse una división como para que ustedes puedan tener una perspectiva de cómo pueden dividirse el trabajo y cómo normalmente se divide el trabajo en una producción radiofónica para un programa específico. Entonces, los roles que ahí consigné son el rol de conductores, conductoras y co-conductores, co-conductoras, es decir, las voces que van a aparecer en el podcast. En un programa normal de radio también incluiríamos acá columnistas, incluiríamos mobileros, mobileras, pero como no vamos a estar haciendo un programa como si fuera a salir al aire, sino un podcast, no los incluí, ¿sí? O el próximo rol que les puse son el de productores y productoras periodísticos, ¿sí? Estas personas están encargadas de realizar todas las investigaciones necesarias para recopilar la información que luego se va a volcar en el podcast. Después están los guionistas o las guionistas, que son quienes van a darle forma a esa información para que pueda ser incluida en el podcast. Como verán, por ejemplo, estos dos roles están muy relacionados y los pueden llevar adelante las mismas personas, de hecho, porque por un lado es buscar la información y por otro lado es darle forma radiofónica a esa información. Ya sabemos que la palabra radiofónica y cómo nos expresamos en la radio tiene determinadas características y no es lo mismo que estar hablando de manera coloquial. De eso se trata el trabajo de los y las guionistas. Después tenemos a productores y productoras artísticos y artísticas, es decir, las personas encargadas de decidir qué efectos de sonido vamos a incluir, qué músicas vamos a incluir, en qué momentos. De vuelta, la dimensión estética. ¿Qué estética le vamos a construir a nuestro discurso radiofónico? En este caso, a nuestro podcast, ¿sí? Si queremos que sea un podcast bien dinámico, bien rápido, con muchos efectos metiéndose todo el tiempo. Si queremos que sea algo más sobrio, ¿sí? Más serio, más de opinión, informativo. Bien, todo eso son decisiones que ustedes tienen que tomar y puede encargarse una o unas personas de tomar esas decisiones y, por supuesto, de buscar los recursos, ¿sí? Para incluir en el podcast. Por recursos me refiero a básicamente músicas y efectos de sonido. Y por último tenemos a los y las editores y editoras, que son quienes van a
conjugar todo esto en una misma pieza. Es decir, van a tomar lo que graben los conductores y conductoras, van a tomar los efectos de sonido y las músicas que les pasen los productores artísticos y artísticas y van a unir todo esto a través de la edición en Audacity o si están manejando algún otro programa, en otro programa, y van a crear el podcast como hicieron hasta ahora con los spots que ya me entregaron. Bien, como les digo en la consigna, este trabajo se va a entregar el jueves 16 en vivo, ¿sí? Es decir, vamos a tener una clase el jueves 16 y vamos a escuchar en vivo todos los podcasts. Quienes no tengan hecho el podcast para ese momento, mal ahí, ¿ok? Ustedes saben que siempre dejo abierta la posibilidad de que me entreguen algunos trabajos un poco fuera de términos si se atrasaron por algo, pero en este caso los vamos a escuchar en vivo, así que es muy importante que los tengan terminados para el jueves 16. Bien, bueno, esto es lo referido a la consigna en sí. Ahora les voy a explicar un poquitito, muy sintéticamente, las distintas etapas de realización que les pasé el otro día en un texto. Estas etapas se refieren a un programa que va a salir al aire, ¿sí? En este caso estamos haciendo un podcast y puede haber algunas cosas que tengan diferencias, básicamente porque vamos a salir al aire con algo ya grabado y ya editado, no vamos a salir al aire en vivo. Y como habrán visto en el texto, hay momentos donde se mencionan la improvisación y cuestiones que tienen más que ver con el vivo en el aire, pero de todas formas la estructura general nos sirve para pensar cómo organizar nuestro trabajo. Y básicamente acá tenemos 3 etapas básicas y claves: la preproducción, ¿sí?, la producción o realización y la postproducción o la edición, ¿sí? ¿Qué buscamos en la preproducción? Bien, todo lo referido y todo lo necesario para poder producir luego el programa. Es decir, la búsqueda de información, la investigación, la selección y la jerarquización de la información que nosotros vamos recopilando, la búsqueda de recursos como música, efectos de sonido, etc. Todo eso se hace en la etapa de preproducción, que es donde nosotros tenemos que asegurarnos de tener todo lo necesario para producir nuestro podcast. En este caso, como no vamos a tener una salida en vivo al aire, las etapas de preproducción y las de producción muchas veces se van mezclando un poco, porque nosotros podemos ir grabando cosas y si nos damos cuenta de que nos falta algún recurso, podemos ir a buscarlo e incorporarlo a la grabación a través de la edición. Pero pensemos que si nosotros tenemos que producir un programa en vivo, cuando estamos saliendo en vivo, no hay tutía, no hay tiempo para volver atrás a buscar lo que ya no conseguimos previamente. Por eso la etapa de preproducción es clave y fundamental. Lo que no se hace bien en la etapa de preproducción se paga en la salida al aire. Lo que no tenemos listo en la etapa de preproducción sale mal en el momento de la salida al aire. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se deja un poquito de lado la preproducción en función de decir, bueno, salimos al aire y con esto que tenemos más o menos va a salir bien, pero la realidad es que cuando uno está al aire, de la misma manera que si uno tiene que dar una conferencia o cualquier actividad que tenga que ver con exponer algo frente a un público, en el momento de la exposición, lo que no produjimos antes es un agujero negro, ¿sí? Entonces, mucha atención y mucho ojo a la etapa de preproducción, dense el tiempo y dense el trabajo necesario para conseguir todo lo que necesiten. Bueno, algunos aspectos que menciona el texto, ¿no? Acá en la etapa de preproducción decidimos qué estilo va a tener nuestro programa, el formato que le vamos a dar, la audiencia a la que nos vamos a dirigir, que por supuesto va a condicionar nuestro estilo y va a condicionar nuestro programa, el tiempo de duración, que en este caso yo se los estoy dando, pero también es un elemento a decidir en la etapa de preproducción para saber
cuánto hay que conseguir en términos de recursos, ¿sí? La cuestión cuantitativa de cuánta información tenemos que tener, cuánto diálogo tenemos que desarrollar para llenar un tiempo determinado. También, por supuesto, en esta etapa tenemos que pensar los recursos con los que contamos. En este caso, por ejemplo, estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestra casa, no podemos ir a investigar un tema específico a algún lugar que lo requiriera. Bueno, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Podríamos englobar todo esto bajo el concepto de la factibilidad de nuestro proyecto, ¿sí? La posibilidad de concretarlo realmente. Siempre eso tiene que ser un filtro a todas las ideas que tengamos. Esta idea que se me ocurrió, ¿es factible con los recursos que tengo o no? ¿O estoy apuntando demasiado alto para los recursos que tengo? Por ejemplo, si ustedes quisieran ir a hacer una cobertura de algo en este momento, no podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque no pueden salir de su casa por la cuarentena. Entonces esa idea puede ser muy buena, pero no es factible. Este filtro de la factibilidad siempre tiene que estar presente en la etapa de preproducción, ¿sí? Después, la investigación, lo que les venía diciendo, investigar para producir. Acá tenemos que buscar información y me interesa mucho que le pongan un ojo a la parte del texto que les pasé en la cual se habla de las decisiones ideológicas que tomamos cuando decidimos qué información vamos a incluir. Todo programa y toda producción periodística, sea del formato que sea, toma decisiones ideológicas porque recorta un aspecto de la realidad y lo muestra con una determinada perspectiva. Eso es una decisión ideológica, es una decisión política, ¿sí? Ustedes tienen que ser conscientes de que lo que vayan a comunicar surge de una postura ideológica y política por parte de ustedes, y eso tiene que ser conversado y discutido por todo el equipo en la etapa de preproducción para generar un acuerdo y para ir a buscar la información que ustedes decidan ir a buscar, ¿sí? En base a una determinada perspectiva de la realidad y del tema que ustedes ya tengan. Bien, luego, como les decía, la búsqueda de todo lo que tenga que ver con la artística del programa, recursos, efectos de sonido, músicas. Este es el momento, el de la preproducción, en el cual irá a recoger todo eso. Luego, la etapa de realización que plantea el texto, en este caso sería la producción y la realización, estamos hablando de la misma cosa. Está un poquito basada, como les decía, en la salida al aire, porque es un texto pensando en programas en vivo. En nuestro caso, nosotros vamos a estar grabando, ustedes van a estar grabando, pero no por eso dejen de prestarle atención a lo que plantea el texto en términos de adaptar una idea y unos sentidos a un discurso radiofónico. ¿Qué quiere decir adaptarlo? Bueno, nosotros trabajamos con el lenguaje radiofónico, trabajamos con los distintos elementos del lenguaje radiofónico. Ustedes ya saben las distintas funciones que puede cumplir la música, las distintas funciones que pueden cumplir el silencio y los efectos de sonido, y ya trabajamos las características de la palabra radiofónica, la prosa radiofónica, cómo expresarnos, los distintos timbres y tonos de la voz, las distintas intensidades y las melodías de la palabra radiofónica, cómo todos estos aspectos y elementos hacen a un determinado sentido que nosotros producimos, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta esto a la hora de producir, a la hora de grabar sus voces, a la hora de pensar. Si yo quiero hablar, por ejemplo, como uno de los temas que me mandaron en el spot, sobre la inseguridad, ¿qué prosa radiofónica voy a construir? ¿Qué tipo de palabra radiofónica voy a implementar? O si quiero hablar sobre el consumo de carne, como me hablaron en otro spot, bueno, ¿qué tono le voy a dar a todo esto? ¿Sí? ¿Qué tono quiero darle? ¿Un tono que busque generar sensibilidad en la sociedad? ¿Un tono que busque descontracturar el tema y hacerlo más accesible para gente que por ahí hoy en día no lo consume?
Bien, todas estas son decisiones libres, ¿sí? No es que haya un manual y un formato y que yo les pueda decir esto está bien y esto está mal. Son decisiones semánticas y estéticas, y lo importante es que esas decisiones sean coherentes entre sí, que el objetivo que ustedes tengan desde lo semántico se vea reflejado con decisiones desde lo estético, y eso construya un discurso radiofónico que tenga unidad, ¿sí? Que tenga coherencia. Bien. Entonces, ahí hay una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de improvisar, ¿sí? Es preferible que lo que ustedes digan no suene a texto leído, ¿sí? Los podcasts que ustedes me estuvieron mandando y algunos que yo les propuse los pueden volver a escuchar, también escuchar radio, por supuesto, y darse cuenta que hay mucho diálogo, hay mucho lenguaje coloquial. En la radio es muy importante que los oyentes sientan que los conductores y conductoras, los columnistas, etcétera, no están leyendo algo como si fuera un discurso, sino que están conversando entre sí, que están teniendo una charla, que están teniendo un diálogo. Traten de conseguir ese efecto. Por más que lean lo que tengan, no está mal leer, pero hay que tratar de aportarle coloquialidad a esa lectura, ¿sí? Que no sea un choclo duro de digerir para nuestros oyentes lo que nosotros estamos comunicando, sino que sea como escuchar una charla entre distintas personas al respecto de un tema determinado. Bien. Bueno, luego en la producción está esto también que les decía, estoy mirando el texto y trabajándolo con ustedes, está cómo traducir ideas a palabras, elegir bien las palabras que vamos a utilizar, ¿sí? Pensando en el medio en el cual van a ser transmitidas. Luego están las diferentes responsabilidades y roles que yo ya les mencioné. Y por último, el texto tiene un último apartado que me parece importante que ustedes también conozcan. No lo vamos a trabajar en lo que queda de este taller porque es muy poquito tiempo, pero la postproducción, es decir, la evaluación de nuestro producto, qué tal nos salió, ¿sí? Cómo quedó, es importante porque en el caso de que ustedes estuvieran trabajando en la producción constante de piezas radiofónicas, tendrían que poder evaluar lo que hicieron para pensar cómo vuelven a hacer algo para adelante, solucionando los errores que tuvieron y mejorando los aspectos que creen que salieron mal. Acá yo les incluí un criterio de evaluación que se llama ICRA, que es una sigla, ¿sí? Que tiene que ver con la inteligibilidad, la coherencia, la relevancia y la atracción. Básicamente, ¿qué quiere decir esto? Inteligibilidad, lo que hicimos, ¿es entendible? ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Sí? Básicamente son preguntas que nos tenemos que hacer una vez que grabamos nuestras intervenciones para ver si está quedando claro lo que nosotros queremos decir. La coherencia, esto que les decía antes, ¿es coherente nuestra pieza radiofónica? Si nosotros estamos hablando de un tema serio y le damos un tono totalmente humorístico y artístico, bien, ¿es serio eso? ¿Es coherente? Puede serlo, no estoy diciendo que no, pero nosotros tenemos que hacer que sea coherente. Para eso, lo que digamos tiene que estar en relación con el cómo lo digamos. Se pueden abordar temas serios de manera humorística, pero todo el programa entonces tiene que tener un determinado color, un determinado estilo que haga coherente esa decisión, ¿sí? La relevancia, un tema muy importante. Yo les dejo el tema libre a ustedes para que ustedes me hablen de lo que ustedes quieran. Pero si yo fuera un dueño de una emisora de radio y ustedes estuvieran trabajando para mí y me traen como posibilidad un tema que no es muy relevante para un conjunto importante de la población, lo más probable es que yo les diría, miren chicos, chicas, la verdad es que esto no vende. Y no vende porque le va a interesar a un nicho, ¿sí? A un grupo muy pequeño de personas probablemente, y nosotros tenemos que apuntar a una audiencia.
Entonces, la relevancia del tema también es algo muy importante a tener en cuenta. En este caso, no lo vamos a tomar como un limitante o como un filtro, pero es importante que ustedes puedan reflexionar sobre este aspecto. Y por último, la atracción que genere nuestra pieza radiofónica. ¿Es atractiva o no es atractiva? ¿Es divertida? ¿Es dinámica? ¿Se deja escuchar o es un choclo? ¿Sí? Yo como oyente, poniéndose ustedes en el lugar de oyentes, ¿podrían escuchar de manera corrida esos 5 o 10 minutos de podcast que van a grabar y van a producir, o sienten que sería aburrido para ustedes? Bueno, si para ustedes es aburrido, imagínense que para el resto también. Entonces hay que hacer cosas que sean atractivas, que sean dinámicas, que generen atracción, ¿sí?, por parte de nuestros oyentes, porque como ya sabemos, la atención en la radio se pierde muy rápidamente. Los oyentes se dispersan de manera muy volátil, ¿sí? La atención es muy volátil porque no estamos viendo a nadie hablar, porque solo estamos escuchando, hay un solo sentido que está siendo interpelado por la pieza radiofónica, por lo tanto hay que ser muy detallistas y hay que ponerle mucha atención en cómo hacemos para que la atención de nuestros oyentes no se nos escape. Bien. Esto sería todo, les expliqué la consigna, les expliqué un poco el texto que trabajamos el otro día. Voy a dejar abierto un foro para que ustedes me vayan haciendo consultas que tengan, porque lo que tienen que hacer ahora es elegir el tema, empezar a investigar, empezar a buscar los recursos artísticos, empezar a conversar entre ustedes sobre ustedes, sobre qué mirada le van a dar al tema, qué posición van a tener respecto de ese tema. Por ejemplo, insisto sobre algunos ejemplos. El spot que hablaba sobre el consumo excesivo de carne, ¿sí? Ahí había una posición clara. Me cerraban con una frase de Einstein que decía que el mundo va a ser mejor cuando todos seamos vegetarianos y vegetarianas, ¿sí? Bueno, eso es una posición que ustedes adoptan y está muy bien que la adopten. De hecho, no se puede hablar desde una posición neutral porque eso no existe. Lo importante es que ustedes construyan esa posición de manera coherente, con argumentos y con información. Para eso hay que discutir antes e investigar. Eso es lo que tienen que empezar a hacer ahora y lo que podemos ir conversando a través del foro y a través de mensajes que ustedes me puedan mandar a mí. Voy a tratar de que el martes que viene podamos tener una videoconferencia para que se saquen dudas, ¿sí? Y no se olviden de esta fecha de deadline de entrega, que es el jueves 16. Tienen exactamente 14 días, es decir, 2 semanas, un montón de tiempo para realizar el trabajo. Mientras tanto, saben que me pueden escribir cuando necesiten y yo les respondo ni bien vea sus mensajes. Así que nos seguimos comunicando por el foro o por mensaje. Espero que esta explicación les haya resultado clara y útil y les deseo un hermoso fin de semana.